El día de hoy, entonces, iniciaremos con la lectura de la Constitución Nacional, Constitución de la República del Paraguay, que fue promulgada en el año 1992. Vamos a estar leyendo los artículos que hablan de educación. Dice en el preámbulo, el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución y acaba de cumplir 32 años. El jueves pasado cumplió 32 añitos nuestra Constitución Nacional. Es del 20 de junio del año 1992. Título 1 de las declaraciones fundamentales de la soberanía, del poder público, de los derechos, de los deberes, de las garantías. Habla del derecho a la vida, el artículo cuarto, que también generalmente se habla también del artículo cuarto. La protección ambiental, de la libertad, capítulo 2, de la detención. A ver, vamos a ir bajando más para poder llegar a lo que es la parte que habla de la educación. Bien, voy a ir bajando. Artículos 54 y 55 también, que hablan una parte del... ¿Se acuerdan que ayer estuvimos leyendo eh, la ley que hablaba de la educación indígena? Y bueno, justamente aquí también, en la parte de la Constitución Nacional, tenemos artículos que hablan de lo que es la educación indígena. En el artículo 62, o por lo menos de los pueblos indígenas, ¿verdad? En el artículo 62 habla de los pueblos indígenas y grupos étnicos. En el artículo 63 habla de la identidad étnica. En el 64 de la propiedad comunitaria. Hoy, por ejemplo, el simulacro que les había enviado justamente hablaba de eso, hablaba de lo que era la educación escolar indígena. Y aquí ya tenemos a partir del artículo 66, habla de la educación y la asistencia, por supuesto, a los pueblos indígenas. Dice en el artículo 66 que el Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá además a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental,
la explotación económica y la alienación cultural. Por eso hablaba de que en la ley de la educación escolar indígena hablaba de que inclusive la elaboración de los programas de estudios en educación indígena tendrían que ser elaborados por miembros de la comunidad y teniendo en cuenta, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dice aquí en la Constitución Nacional, la parte del respeto inclusive al hábitat de estos pueblos indígenas. Inclusive hablaba de que por supuesto, los materiales didácticos y la metodología inclusive a ser utilizada tendría que adecuarse a estos pueblos indígenas. En el artículo 67 habla de la exoneración. Están exonerados de prestar servicios sociales, civiles, militares. Después habla del sistema de salud, del control de calidad. Y en el capítulo séptimo, en el capítulo 7, habla de la educación y de la cultura. Artículo 73 específicamente habla del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. Artículo 73 habla del derecho a la educación y de sus fines. Esto yo me acuerdo que fue también tema de examen. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. En el artículo 74 habla del derecho de aprender y de la libertad de enseñar. Se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. No sé si se acuerdan ustedes, pero asimismo también se encuentra en la Ley 1264 General de Educación, que decía que se garantiza la libertad, perdón, de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética. Ese mismo texto, ese mismo párrafo también está en la Ley 1264. Después tenemos el artículo 75 de la responsabilidad educativa. La educación es responsabilidad de la sociedad, y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Eso es lo que en este momento se está cumpliendo de cierta manera, ¿verdad? El artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla de la responsabilidad educativa. Artículo 76 habla de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media técnica agropecuaria industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo
es responsabilidad esencial del Estado con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. Obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. Las escuelas públicas tendrán carácter gratuito. Es por eso que desde más o menos, no les puedo decir exactamente desde qué año, pero tenemos lo que se llama el desembolso por gratuidad de la educación. Es un pequeño desembolso que se da en las instituciones educativas para que éstas dejen de cobrar los aranceles, por ejemplo. Anteriormente se cobraba en el momento de la matriculación de los alumnos, se cobraba, de hecho que el aporte era voluntario, pero eso se suprimió totalmente, se prohibió y por supuesto, inclusive los docentes o directivos que soliciten el pago o un aporte inclusive a los padres de familia en el momento de la matriculación de sus hijos, estos docentes y directivos pueden ser sancionados. Justamente para poder paliar esa situación de escasez que se da en las instituciones, el Estado paraguayo desembolsa en forma 2 veces al año, por etapas, desembolsa una cierta cantidad en concepto de gratuidad de la educación. Ese desembolso se da en los diferentes niveles, en el nivel inicial, educación escolar básica, primero, segundo, tercer ciclo y educación media. Y varía también el monto de acuerdo al nivel al que se va desembolsando esa cantidad. Bueno, y eso es más o menos para poder dar, poder cumplir con lo que dice el artículo 76 de la Constitución Nacional, de las obligaciones del Estado. Luego tenemos el artículo 77, que es demasiado importante porque después nosotros ayer estuvimos leyendo la ley de lenguas, por ejemplo, y en esa ley de lenguas se habla de que hay una lengua de enseñanza y una lengua enseñada, y que la primera lengua de enseñanza en el nivel inicial se debe realizar en la lengua materna del niño que ingresa al nivel inicial. Y esto, por supuesto, de esto ya se habla en el artículo 77 de la enseñanza en lengua materna. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. La lengua de enseñanza en los comienzos del proceso escolar se va a dar en la lengua materna, pero la otra lengua oficial también se irá incorporando de manera paulatina como lengua enseñada. Y nosotros sabemos que hay una prelación de leyes. ¿Cuál es la ley magna, la que está por encima de todas? Es la Constitución Nacional. Todas las leyes se van desprendiendo de esta Constitución Nacional que ahora mismo estamos leyendo. Es por eso que vamos a encontrar artículos muy similares, vamos a decir, o artículos que hablan del mismo tema, tanto en la Constitución Nacional, en la Ley General de Educación, en el Estatuto del Educador, en el Código de la Niñez, en la Ley de Educación Inclusiva, porque todo se va desprendiendo de lo que es la Constitución Nacional. Enseñanza en lengua materna. Bueno, ¿qué pasa con las minorías étnicas? Eso también leímos ayer en la Ley de Educación Indígena. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. Bien, después continuamos con el artículo 78 que habla de la educación técnica. El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. En el artículo 79
habla de las universidades e institutos superiores. La finalidad principal de las universidades e institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas y las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Artículo 80 habla de los fondos para becas y ayudas. 81 del patrimonio cultural. 82 del reconocimiento de la Iglesia Católica. Difusión cultural y exoneración de los impuestos, promoción de los deportes, todo eso ya se va hablando en las demás. Bueno, y esos son los artículos dentro de la Constitución Nacional. A partir del artículo 73, el capítulo 7 habla de lo que es la educación y la cultura dentro de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Bueno, función pública, funcionarios, empleados públicos, todo esto ya. Bueno, vamos a continuar con otro material ya. Constitución Nacional. Eso ustedes tienen dentro de sus materiales. Yo les pasé en PDF, pero también ustedes tienen allí en el Drive. Si es que no llegaron a descargar porque no querían llenar la memoria de su teléfono, entonces tienen allí en el Drive como para poder abrir a lo mejor y leer allí o bajar en la computadora. Bien, ahora sí, vamos a leer Informe Nacional de Resultados, SNEPE. Este sí también fue tema de examen, justamente. Y desde que esto forma parte de lo que es el eje temático o forma parte de los materiales bibliográficos para lectura, este material forma parte también de los ítems dentro de la prueba escrita para el concurso público de oposición. Bien, vamos a ir bajando. Este es el Informe Nacional de Resultados, pero ustedes saben que cada institución educativa en el RUE vinculado a la institución educativa, el RUE es el Registro Único del Estudiante, y cada institución educativa, a través del director o del encargado de esa institución, se encuentra directamente vinculado con el rol de director para realizar todas las gestiones que se tengan que hacer dentro de lo que es el Registro Único del Estudiante. Y allí se encuentran los datos de cada institución educativa, de los resultados de esta prueba del SNEPE. Primero vamos a ver qué es SNEPE. Antes de eso, esta prueba de SNEPE fue aplicada en el año 2018. Fue el último año en que fue aplicada, en que fue aplicado la prueba del SNEPE. Informe Nacional de Resultados, y estos resultados fueron publicados en el año 2020. Vamos a ir bajando. Vamos a saber primero qué es el SNEPE, quiénes aplican, por qué se aplica. No es perder tiempo, sino que es analizar un poquito también y saber un poquito más de por qué se aplican estas pruebas, porque son pruebas estándar. Esta prueba del SNEPE es una prueba estándar a nivel nacional, o sea, son eh, son pruebas que se aplican en instituciones educativas eh, del territorio nacional por personas también del territorio nacional. Hay otras pruebas que son aplicadas por instituciones que no son nacionales, sino son internacionales, instituciones internacionales. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene entre sus finalidades la mejora de la calidad educativa
la evaluación de la calidad de los aprendizajes ceñidos a la malla curricular nacional. Está a cargo del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, SNEPE. SNEPE significa Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que lleva más de 2 décadas proporcionando información válida y confiable a través de evaluaciones estandarizadas sobre los logros de aprendizaje de estudiantes de diversos grados y cursos y estudiando los efectos de las variables de contexto y proceso educativo asociadas a dichos logros. La implementación de las evaluaciones estandarizadas del SNEPE está a cargo de la Dirección de Evaluación de Logros de Aprendizajes Curriculares de la dependiente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, del Ministerio de Educación y Ciencias. O sea, es una institución a nivel nacional que aplica pruebas estandarizadas a instituciones del país. En el año 2018 se llevó adelante por segunda vez la evaluación censal de logros académicos a estudiantes de finales de ciclo y de factores asociables al aprendizaje. Es decir, esta evaluación se aplica a estudiantes de tercer grado, sexto grado, noveno grado y tercer curso, porque se aplica solo a estudiantes de finales de ciclo o de niveles. En la que participaron estudiantes que culminaban cada uno de los 3 ciclos de la educación escolar básica, tercero, sexto, noveno, y el último curso de la educación media, o sea, tercer curso. ¿En qué áreas? En las áreas de matemática y comunicación. Esta evaluación se ejecutó en el marco del programa Evaluaciones Estandarizadas y fue financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. El presente informe de resultados está organizado en 4 capítulos e incluye 5 anexos. Y seguro que están viendo allí arriba porque es bastante extenso, tiene 217 páginas el PDF. De hecho, no vamos a nosotros a leer toda esta noche, pero sí vamos a mirar las partes más importantes para ir también tratando de entender el resultado. Vamos a ir bajando más. Bajando un poquito más acá. Bueno, también existen otras investigaciones y otros estudios internacionales que justamente aquí habla de eso, como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, es una evaluación estandarizada también, pero internacional, que se suele aplicar. También se encuentra el tercer estudio regional comparativo y explicativo, TERCE, y a través de esto se han identificado un amplio espectro de factores institucionales, además de los familiares individuales de cada niño, que tienen incidencia en el mejoramiento de los aprendizajes. Las evaluaciones SNEPE 2015 y 2018 contemplaron algunas de estas dimensiones de análisis para el conocimiento y mejora del sistema educativo de Paraguay a la hora de diseñar los instrumentos de recolección de datos. Vamos a ir bajando más. Esto ustedes le pueden dar lectura, no hay problema. Nosotros vamos a ir dimensiones de análisis para el diagnóstico del sistema educativo, cobertura y alcance de la evaluación SNEPE 2018. Alcance y cobertura total. La evaluación realizada en el año 2018 fue de carácter censal y tuvo alcance nacional, es decir, todas las instituciones educativas del país fueron evaluadas a través del SNEPE, incluyendo a los estudiantes matriculados en los grados cursos de finales de ciclo, a los de tercero, sexto y noveno grado de la educación escolar básica y tercer curso de la educación media.
de instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada ubicadas en los 17 departamentos y Asunción, la ciudad capital de Paraguay. La evaluación incluyó pruebas cognitivas y cuestionarios de contexto. Estos últimos fueron respondidos por los estudiantes, sus familias, los docentes y directivos de las instituciones educativas, con el fin de identificar aquellos factores que inciden en el aprendizaje. No solamente se evaluó el conocimiento, el nivel de conocimiento de los alumnos, sino que también se aplicó cuestionarios a las familias, a los docentes y a los directivos de las instituciones educativas. Vamos a resumen del alcance y cobertura de la evaluación. Se tuvo un 94% de cobertura, 93% de las instituciones fueron evaluadas y 93% de las secciones de cada una de esas instituciones. Pruebas cognitivas. Las pruebas cognitivas evaluaron los conocimientos centrados en los contenidos del currículum nacional establecidos para cada ciclo y nivel. Se evaluaron las áreas académicas, matemática, comunicación castellana y comunicación guaraní en los 3 ciclos de la educación escolar básica. Es decir, matemática, castellano y guaraní en el tercero, en el sexto y en el noveno, porque hay que tener en cuenta que solo fue para los grados que estaban culminando el ciclo o el nivel. Y matemática y lengua castellana y literatura en educación media. Guaraní ya no se evaluó en educación media, solamente se evaluó matemática y lengua castellana en educación media, tercer curso. Y acá se ve el porcentaje de cobertura de los alumnos evaluados según matrícula, cuestionarios de contextos, instrumentos. El instrumento fue la prueba escrita, pruebas cognitivas. Totalmente. Vamos a ir bajando más porque ya tenemos que llegar a lo que fue el resultado. Bueno, y aquí ya vemos. Para poder interpretar los resultados cognitivos, puntaje promedio y niveles de desempeño, tenemos que ver en qué consiste cada uno. El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes evaluados permite analizar la evolución de los logros de aprendizaje en el tiempo. Para la comparación de resultados entre este ciclo y el anterior, se utilizó la misma escala de la evaluación censal del SNEPE 2015, cuyo promedio fue de 500 para todas las áreas y grados evaluados. En el 2018, los puntajes obtenidos por los estudiantes han presentado una variación entre 135 y 850 puntos de acuerdo al desempeño de los estudiantes. Nivel de desempeño. Y aquí vamos a ir, acá está. Los niveles son los siguientes. En el nivel 1, que es el nivel más bajo, es por eso su nombre lo dice, ¿verdad? Bajo. Responde las preguntas más básicas y de menor complejidad asociadas a los contenidos de la malla curricular para el área y grado evaluado. ¿Cuántos puntos tendría que haber logrado? 449 o menos. En el nivel 2 o medio, responde las preguntas más básicas y de menor complejidad, además es capaz de demostrar otros conocimientos elementales. En el nivel 3, que es el esperado, además de superar las preguntas elementales, alcanza el conocimiento esperado para responder a situaciones complejas asociadas a los contenidos de la malla curricular para el área de grado evaluado. Y el nivel 4, que sí es el nivel destacado, demuestra un nivel de conocimiento superior al esperado y puede abordar respuestas de alta complejidad asociados a los contenidos de la malla curricular para el área y grado evaluado. Y los puntos de corte están en la última columna, como para niveles de desempeño en matemática.
tercer grado de la educación escolar básica. Y aquí tenemos qué saben y pueden hacer los estudiantes en cada nivel de desempeño. Eso es para tener un conocimiento. Nosotros vamos a mirar los resultados. Más abajo tenemos la tabla que habla de niveles de desempeño en matemática, sexto grado de la educación escolar básica, la descripción de cada uno de los niveles, qué es lo que se espera que los estudiantes respondan. Luego, noveno grado, matemática, es lo mismo. Tenemos en la primera columna los niveles y en la segunda columna qué es lo que los estudiantes tienen que hacer o saber para poder estar en ese nivel. Tercer curso es lo mismo, se hace una descripción y luego ya vamos por lo que es comunicación castellano y guaraní en el tercer grado, en el sexto grado, en el noveno grado y en el tercer curso lo que es lengua castellana y literatura, porque en el tercer curso ya no se evalúa guaraní. Bueno, resultados cognitivos nacionales. Y aquí empezamos con los resultados cognitivos nacionales. Esto es, como su nombre dice, es a nivel nacional. Pero vuelvo a reiterarles, si ustedes quieren saber el resultado del SNEP en sus instituciones educativas, soliciten ese informe a sus directores, que son los que tienen acceso al RUE vinculado a la institución educativa, y allí en un apartado tenemos lo que es los resultados de estos exámenes del SNEP, inclusive un comparativo de lo que fue 2015 con lo que fue 2018, para saber en qué situación están sus alumnos en estas áreas evaluadas en el 2018. Bueno, resultados cognitivos nacionales, porcentaje de estudiantes, matemática, comunicación castellana, comunicación guaraní, niveles. Nivel bajo, el que está en rojo. Nivel medio, el que está en naranja. Nivel esperado, el que está en verde. Y nivel destacado, el que está en azul. Y aquí tenemos porcentaje de estudiantes por cada barra que tenemos allí. Tenemos 39% de estudiantes que están en un nivel bajo en el tercer grado de la educación escolar básica. En matemática, 35% es lo mismo. Y si estamos en un nivel medio, 21%, y así sucesivamente. Primero vamos por área, matemática, comunicación castellano, comunicación guaraní, y cada área tiene otra vez su cierre de ciclo. Tercer grado, sexto grado, noveno grado y tercer curso de la educación media. Entonces, para poder ver, ¿cuál es la franja más ancha que se da aquí? Solo así mirando, a simple vista, es la roja y la naranja. La que es un poquito menos ancha, o la que es mucho menos ancha, es la franja verde y la franja azul, que corresponde a los niveles esperado y destacado. Entonces hay una prevalencia al nivel bajo y nivel medio en el aprendizaje de nuestros estudiantes en todos los cierres de ciclo de las áreas de matemática, castellano y guaraní. Eh, Podemos ver que solamente guaraní es el que llegó un 9% al nivel destacado, pero en el tercer grado, y luego esto ya fue bajando. En el sexto grado solamente se llegó a un 1%, y después en el noveno subió un poquito más y llegamos a un 2% de destacado. Y así estamos. Mínimo esperado son más o menos 21-22% de los estudiantes fueron los que llegaron al mínimo esperado, que viene a ser a partir de la franja que se ve aquí, la franjita verde. Bueno, vamos a ir mirando más abajo. Por departamento tenemos aquí nivel promedio. Tenemos en matemática Asunción 492, Concepción 483, San Pedro estamos en 501 el promedio en matemática. En comunicación castellana, como comunicación guaraní también. Eso es un comparativo con departamentos. Y así vamos viendo los resultados.
Esto es para que también ustedes puedan ir mirando y puedan hacer un comparativo, porque esto es un estudio sociológico que se ha dado inclusive a través de una prueba, se ha comprobado a través de una prueba estándar cuál es el nivel de conocimiento en el cual están nuestros alumnos y cuál es el nivel de desempeño al cual llegaron nuestros alumnos, nuestros estudiantes cada fin de ciclo. Entonces es algo que sí está comprobado em, a través de instrumentos de evaluación y no es algo inventado. Entonces, como docentes también es necesario saber esto. Esto sí suele salir también en los exámenes. Justamente en uno de los simulacros voy a volver a pasarles el ejemplo de cómo suele salir porque suele salir como estudios de casos. Entonces, lo que es la prueba del SNEPE, que yo les dejo como tarea para que ustedes lean el material, porque como les digo, tiene 217 páginas el PDF. De hecho, no es necesario que vayamos demasiado, a ver, vayamos estudiando minuciosamente, pero sí es necesario darle una lectura de los temas más principales para poder tener un conocimiento acerca de esto. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente material. Ese ya les dejo el Informe Nacional de Resultados del SNEPE 2018, cuya publicación de resultados salió en noviembre de 2020. Vamos a mirar el otro material, que es el material de la JICA. Aquí está. Es un manual de orientación. Generalmente este manual es el que utilizan más los directores, pero de hecho que es un material que todos tenemos que manejar y por eso es necesario también que los docentes conozcamos, porque en este material se habla del PEI, el proyecto educativo institucional, se habla del POA, el proyecto operativo anual, se habla del PCI, que es el proyecto curricular institucional, se habla del proyecto de gestión, que es un proyecto a nivel administrativo, se habla de las dimensiones que se deben trabajar en una institución educativa, de las dimensiones en las que trabajan los directores en las instituciones educativas. Entonces, es necesario también analizar. Este material es bastante extenso también, pero nosotros vamos a ir leyendo las partes más importantes. Yo después voy a volver a elaborar simulacros acerca de esto y ustedes necesito que también vuelvan a leer el material, porque como se dan cuenta, nosotros por lo menos 3 materiales por noche vamos a estar analizando, vamos a estar leyendo, pero ustedes tienen que darle otra vez una lectura después en otro momento. Y como ya les dije, tienen que, em, perdón, ustedes tienen que planificar, tienen que tener una organización de su horario de estudio, porque esto va a durar solamente 3 semanas. Después de 3 semanas esto ya termina, ya no hay tiempo para leer, ya no hay tiempo para estudiar, el que pasó ya pasó, el que no pasó ya no puede hacer nada, se queda ahí sin su banco de datos. Este es el momento que tenemos para poder leer, para poder estudiar, para poder ponernos realmente al día con estos temas. Bueno, Manual de Orientación para el Fortalecimiento de la Gestión Escolar es del año 2016, pero sigue vigente. Aquí habla de que es un kit para directivos, como les estaba diciendo, pero de igual manera nosotros también tenemos que tener conocimiento, los docentes, del contenido de este material. Bueno, aquí habla en la presentación, eh,
El sistema educativo paraguayo establece los proyectos educativos de carácter nacional, departamental, institucional, de área y de aula. Ese es un tema, los eslabones del proyecto educativo. Eso también, justamente en uno de los simulacros que les pasé, está ese tema. Y hay un primer eslabón del cual se desprenden los proyectos educativos, es el de el proyecto educativo a nivel nacional, el currículum nacional. Después tenemos de ese proyecto educativo nacional se desprende el que es el departamental, luego el institucional y ya luego vamos y llevamos a la práctica o a la ejecución lo que es el proyecto de aula como parte de su política de concreción curricular. Por eso también se le llama niveles de concreción curricular a estos proyectos educativos. El primer nivel de concreción curricular es el proyecto educativo nacional. El segundo nivel de concreción curricular es el proyecto educativo departamental. El tercer nivel de concreción curricular es el proyecto educativo institucional. Y el cuarto nivel de concreción curricular y donde realmente se lleva eh, en la práctica la concreción del currículum es en el proyecto de aula. Bueno, la promoción, concibiendo que la promoción de los diversos proyectos como política de Estado abre mayores posibilidades para la plena asunción de la institución escolar como unidad de cambio, así como de su equipo de trabajo como sujeto de decisiones y no solo como ejecutor o intermediador de las decisiones que se tomen por las autoridades políticas. De estos 5 niveles de proyectos educativos mencionados precedentemente, el proyecto educativo institucional PEI ocupa un espacio importante en la agenda del Ministerio de Educación y Ciencias, pues considera que la educación educativa, que la institución educativa, como unidad de cambio e innovación, asumirá la construcción y reconstrucción del currículum como un proceso de investigación-acción centrado en la práctica educativa del equipo directivo, técnicos, docentes y estudiantes. A partir de lo expuesto y en el marco de la puesta en práctica de una gestión escolar eficiente, el proyecto de fortalecimiento de la gestión escolar pone al alcance de los actores educativos el manual de orientación para el fortalecimiento. Es decir, este manual es específicamente para conocer primero el alcance del PEI, el por qué se debe elaborar un proyecto educativo institucional, cuáles son los elementos que debe tener dentro el proyecto educativo institucional, cuáles son los objetivos, las metas que se deben trazar dentro del proyecto educativo institucional y cuáles son las dimensiones que se deben tener en cuenta para la elaboración de este PEI. Antes de pasar, se propone un estilo de trabajo que facilite la participación de todos los actores educativos, donde los directivos, docentes, alumnos, padres de familia y autoridades locales asuman el compromiso de analizar la realidad institucional, dice. Vamos a ir bajando un poquito más. Resultados esperados. Vamos a ir bajando más. Y acá ya tenemos, voy a ir agrandando un poquito más. Aquí habla ya el PEI adecuado, dice. Diagnóstico minucioso de la situación actual de la institución, establecimiento de objetivos y estrategias en las 4 dimensiones de la gestión. Existen 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Tenemos la dimensión pedagógica. En esa dimensión pedagógica se elabora lo que se denomina el PCI o Proyecto Curricular Institucional. Es de dimensión pedagógica. Luego tenemos la dimensión comunitaria. En esa dimensión se elabora el proyecto comunitario. Luego tenemos la dimensión administrativo-financiera, donde se elabora el presupuesto institucional.
Y tenemos la dimensión organizacional, en donde se elabora un proyecto que se llama proyecto de gestión. El PCI, el PG, el PC y el POA adecuados necesitan de una planificación anual considerando las necesidades institucionales en las 4 dimensiones de la gestión. Implementación de actividades pedagógicas a través del PCI-POA. Implementación de actividades con los padres y la comunidad a través del proyecto comunitario y la organización efectiva en la institución a través del proyecto de gestión. Liderazgo positivo del equipo directivo. Trabajo en equipo con el EGIE. Acompañamiento pedagógico a los docentes para el buen desarrollo de clases y actividades. Gestión institucional participativa y abierta a la comunidad. Roles y responsabilidades relacionadas con la gestión escolar. Esto ya también hablamos. Vamos a ir bajando un poquito más. Gestión escolar y contexto escolar. Aquí habla de qué es la gestión escolar. Es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un país. Se puede definir el conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende el equipo directivo de una institución educativa para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con para la comunidad educativa. El objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, focalizar, nuclear a la comunidad educativa alrededor de los aprendizajes de niños y jóvenes. ¿Cuáles son estas dimensiones a ser trabajadas? Y ya dijimos, tenemos una dimensión pedagógico-curricular, una dimensión comunitaria, otra dimensión administrativo-financiera y la última dimensión organizacional-estructural. ¿A qué se refiere la dimensión pedagógico-curricular? Hace referencia a los fines y objetivos específicos o razón de ser de la institución en la sociedad. Considera prácticas específicas de enseñanza, aprendizaje, contenidos curriculares, selección de textos, auxiliares didácticos, así como los procesos de evaluación y la práctica docente. Dimensión comunitaria, relaciones de la institución educativa con su contexto, relación con los padres, participación de las fuerzas vivas, etc. Dimensión administrativo-financiera. Incorpora el tema de los recursos necesarios, disponibles o no, con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización. Y la dimensión organizacional estructural constituye el soporte de las anteriores dimensiones proponiéndose articular su funcionamiento. Esta dimensión organiza aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de su funcionamiento. Por ejemplo, tareas que cada actor debe desarrollar para el logro del objetivo, normas que regulan la vida organizacional, uso del tiempo y de los espacios, organigrama institucional, entre otros. Esas son las 4 dimensiones que estoy segura que ustedes ya conocen, pero de igual manera estamos leyendo nuevamente. Se debe dar una gestión participativa, dice, especialmente para la elaboración del proyecto educativo institucional. Su función es facilitar y hacer posible un trabajo colectivo, cooperativo y más autónomo entre los docentes, director, vicedirector, padres, alumnos y la comunidad en general. Es decir, la escuela debe ser sostenida y mejorada en todas las dimensiones de la gestión escolar por estos actores mencionados: la escuela, el equipo directivo y docente, los niños, la comunidad y los padres de familia. Los espacios de participación protagónica de los actores, según el siguiente cuadro. Bueno, los actores son cada uno de los miembros de la comunidad educativa. El actor docente, ¿cuál es su espacio de participación? Los círculos de aprendizaje. Los padres, su espacio de participación, encuentros comunitarios, ACE, que es la Asociación de Cooperación Escolar. Alumnos, el gobierno, consejo escolar o centro de estudiantes. Y el director, los círculos de gestión.
Cada uno de los actores tiene su espacio de participación. Los padres, por ejemplo, no pueden inmiscuirse en los círculos de aprendizaje. Tampoco los alumnos pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque son los docentes, los profesionales conocedores del tema y de las capacidades que debe desarrollar y qué instrumentos de evaluación va a utilizar. Entonces, el docente tiene como espacio de participación los círculos de aprendizaje. Los padres tienen su espacio de participación, que son las ACES o la ACE y los encuentros comunitarios también. Los alumnos, los consejos escolares y el director, los círculos de gestión. Vamos a ir bajando un poquito más. Este material ustedes tienen que, por supuesto, leer. Aquí habla, dice, el PEI, el proyecto educativo institucional. ¿Cuáles son sus dimensiones? Repetimos, pedagógica, organizativa, administrativa, comunitaria. En la pedagógica, en la dimensión pedagógica, se va a elaborar el PCI, que es el proyecto curricular institucional. Y de este PCI se va a desprender el proyecto de área y el proyecto de aula. Luego, en lo que es la función comunitaria, también se elabora el proyecto educativo comunitario, que es el componente local, y después los proyectos de gestión de los que estábamos hablando, el presupuesto y todo eso. Vamos a ir bajando un poquito más. Aquí tenemos, este también suele ser tema de examen. Voy a achicar un poquito más para que se note bien así. Bueno, diseño curricular para la educación escolar básica. Aquí, en este círculo que estamos viendo aquí, realmente se grafica perfectamente lo que es el diseño curricular para la educación escolar básica. Vamos a ir mirando. Bueno, tenemos un componente local. El componente local constituye un espacio, un estímulo para la organización y el desarrollo de actividades de carácter eh, e interés comunitarios. Estas actividades pueden responder a necesidades o expectativas que surgen de proceso de enseñanza-aprendizaje. Este componente local se relaciona con la dimensión comunitaria. Por eso también, por supuesto, aquí se elabora el proyecto comunitario. Tenemos ese componente local, donde entra lo que es el desarrollo personal y social. Después tenemos un componente académico. El componente académico, como su nombre dice, son las áreas o disciplinas que se van desarrollando en los diferentes grados y cursos en la educación escolar básica. En el primer ciclo tenemos disciplinas y áreas de comunicación, matemática, medio natural y salud, vida social y trabajo, que se van trabajando. Esto viene a ser el componente académico. Y después tenemos un tercer componente que es el componente fundamental, se le llama, y viene a ser la educación democrática, la educación ambiental y la educación familiar. ¿Y cómo se trabaja este componente fundamental? Esto se trabaja como transversales dentro de la educación o dentro del desarrollo de las capacidades en las instituciones educativas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no está de manera explícita ni siquiera en las planificaciones, pero sí se llega a trabajar, por ejemplo, la educación democrática, del respeto a las personas, del respeto a la igualdad de derechos de las personas, a la igualdad de género, del respeto a las diferencias individuales, a las inclusive a las diferentes ideas que se tengan dentro de la sala de clases o en una institución educativa. La educación ambiental también. Solamente con enseñar que las basuras deben ser depositadas en el basurero se está trabajando la educación ambiental, la educación familiar también. Entonces, todo esto se trabaja como transversales
de la educación y se trabaja desde la formación hasta, por supuesto, el momento cuando ya los niños van dejando la escuela o los jóvenes, ¿verdad? Bueno, entonces esto voy a ir bajando otra vez. Aquí explica otra vez cómo es lo que les quiero mostrar. Acá está, proyecto educativo institucional. ¿Qué se entiende por planificación? ¿Qué se entiende por planificación educativa? Todo eso necesito que vean. Y acá tenemos los niveles de concreción curricular. Plan Educativo Nacional, que está arriba, primer nivel. Diseños curriculares y programas de estudios. ¿Quién hace esto? Ministerio de Educación y Ciencias. Segundo nivel, Plan Educativo Departamental. ¿Quién elabora? El Consejo Educativo Departamental. Tercer nivel, que es el proyecto educativo institucional, el equipo de gestión de instituciones educativas. Y nosotros sabemos que ese equipo de gestión de las instituciones educativas está conformado por representantes de cada uno de los actores educativos, es decir, el director, representante de docentes, representante de alumnos, representante de padres de familia. Luego tenemos un cuarto nivel, que es el proyecto curricular institucional, quienes elaboran el equipo directivo y docentes de la institución. Y luego, como el último nivel de concreción curricular, es el proyecto de aula. ¿Quién elabora el proyecto de aula? Cada docente de la institución educativa. Estructura del PEI. Esto sí tienen que saber cuáles son los componentes: situacional, referencial, operativo. Después también tenemos los anexos. En el situacional tenemos realidad institucional, donde hacemos una breve reseña. Luego ya tenemos el entorno pedagógico curricular, donde ya elaboramos la justificación del proyecto, o sea, el diagnóstico institucional, donde hacemos un resumen del diagnóstico, problema principal y sus causas, vigencia del PEI, si tiene una vigencia de 2, 3, 5 años, naturaleza, en qué favorece, para qué, para quiénes, qué resultados se espera, todo eso. Luego, en la parte referencial ya va lo que es la visión y la misión de lo que es el proyecto educativo institucional, en los objetivos generales o el objetivo general, la meta general y, por supuesto, en la parte operativa ya tenemos la dimensión pedagógica, el PCI, el proyecto comunitario, el proyecto de gestión, el plan plurianual, el plan operativo anual, el presupuesto y la evaluación y monitoreo de los de cada uno de los miembros del EGIE. Bueno, esta parte ya vamos a dejar para nuestro encuentro de mañana porque hay que volver a leer otra vez lo que es la parte del proyecto educativo institucional para poder entender, para poder saber cuáles son sus partes, esto que le dije de cuáles son sus componentes, por ejemplo, y que cada componente tiene otra vez sus contenidos, los aspectos que se tienen que tener en cuenta. Todo eso a partir de aquí, mañana retomamos otra vez para que podamos entender bien cómo se elabora un PEI, cómo se elabora un PCI, entonces para tener conocimiento acerca de eso. Bien, si ustedes no tienen consultas, nada que quieran agregar y demás, entonces nosotros podemos terminar aquí nuestra clase de hoy y continuar el día de